Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Santo de Dios, en esta noche, Señor, nos postramos ante ti, ante tu grandeza, ante tu majestad, Señor, ante todo lo que tú eres, Señor, ante todo lo que tú representas para nosotros, Señor, ante todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, por tu muerte, Señor, por tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar, Señor, libremente, Señor, hasta el trono de la gracia, Señor, y encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué dichosos que somos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y queremos en esta noche reconocer nuestra condición, Señor. Que somos pecadores, perdónanos y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Perdónanos. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu en esta noche guiándonos, que sea tu Santo Espíritu en esta noche iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, entendimiento, Señor. Solo queremos cada día conocerte más, Señor. Cada día, Señor, ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Que cada día, Señor, tú continúes, Señor, haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de nosotros, cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Precioso y soberano, Señor, queremos que solo tú continúes recibiendo la gloria y honra. Se trata de ti y no de nosotros, Señor. Que en esta noche, Señor, tú nos líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Que todo sea obrado por tu divina gracia, Señor. Que todo sea, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Es lo único que deseamos, Señor. Gracias una vez más, Señor. Bendice a mis hermanos. Queremos orar por don Arnoldo, Señor, para que tu precioso llamado, Señor, lo alivies, Señor, y derrames en abundancia tu gracia, Señor. Derrame en abundancia tu gracia sobre tu siervo, Señor, sobre su familia, sobre Chari, Señor, en el nombre de Jesús también. En esta noche, sobre nuestros hermanitos que no se han conectado, Señor, sobre los que nos van a ver remotamente, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendice sus hogares, Señor, y continúa tú haciendo tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Gracias una vez más, Señor, y oramos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, entonces, amada familia, nosotros estamos estudiando en el módulo de la creación, ahora estamos con la creación del hombre. Y nosotros habíamos quedado en el último estudio, habíamos iniciado la caída del hombre, como solo vimos un pedacito chiquitito, entonces vamos a nada más a retomar y a repasarlo muy rápidamente para continuar con este estudio, digamos. Para esta sección ya posiblemente nos vamos a ver si la finalizamos hoy y el próximo módulo que vamos a ver es la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Es precioso, así que ya desde ahora invitados. Entonces, familia, la caída del hombre, el carácter de la humanidad. Para nosotros poder entender y apreciar el Evangelio, no solamente tenemos que entender algo acerca del carácter de Dios que ya hemos visto y la forma como fue creado el hombre originalmente, que ya también lo vemos, sino también cómo quedó el carácter de la humanidad después de la caída. Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. Una verdad absoluta y enseñada, hermanos, a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Y nos muestran, hermanos, que la humanidad es moralmente corrupta. Después de la caída, la humanidad quedó moralmente corrupta e inhabilitada espiritualmente. A pesar de que el hombre, ahora aquí vamos a ver, a pesar de que el hombre quedó muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios, inhabilitado espiritualmente, sin comunión con Dios, porque eso es lo que significa muerto espiritualmente, sin comunión con Dios, separado de Dios, y que el hombre quedó inhabilitado también moralmente y que no reside el bien en él. Cuando hablamos de moralmente inhabilitado, estamos hablando de esa ley del pecado bajo la que quedó el hombre. Estamos hablando, digamos, que el hombre quedó, como dice Romanos 8:2, ahí menciona
que quedamos, digámoslo, bajo el poder del pecado. También está mencionado en Romanos, en el capítulo 6, que el pecado se enseñorea ahora del hombre a partir de la caída, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, a pesar de que el hombre quedó inhabilitado moralmente y espiritualmente, es muy importante que entendamos que el hombre no quedó inhabilitado en su libre capacidad de elegir, como enseñan algunas doctrinas. Las escrituras enseñan que aunque la humanidad fue creada buena, hemos caído en decadencia moral. Eso ya lo vimos en el último estudio. Y el origen de esa decadencia moral y espiritual de la humanidad la encontramos justamente en Génesis capítulo 3, que es donde encontramos la caída. El hombre quedó entonces a partir de ese momento muerto espiritualmente, separado de Dios, como decíamos, sin signos vitales espirituales, ajenos a la vida de Dios, sin esperanza, muertos física y eternamente. Eso ya también lo vimos en la clasecita anterior. El hombre quedó bajo el dominio del pecado, bajo la ley del pecado, que era lo que mencionábamos ahorita. ¿Qué significa eso? Quedamos bajo una naturaleza pecaminosa que tiende de continuo al mal. Esto innatamente. Y vimos también bastantes pasajes en cuanto a eso. También las escrituras declaran que toda la humanidad ha llegado, como decíamos, a ser moralmente corrupta, inclinada al mal. No solamente inclinada al mal, hermanos, sino hostil ante un Dios infinitamente justo, santo y amoroso. El hombre entonces, hermanos, quedó atestado de maldad. No hay nada bueno en él. En él no mora el bien, como dice el apóstol Pablo. Y continuamente, hermano, lo único que emana de él, lo único que emana del hombre caído es maldad. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, podemos ir a pasajes como Isaías, por ejemplo, vamos a ir a algunos pasajes para que nosotros lo veamos. Isaías, por ejemplo, 64:6, Isaías, un pasaje muy conocido por nosotros, Isaías 64:6. Y dice lo siguiente, el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, ahí está hablando de nosotros. Nosotros, el ser humano es como suciedad, solo emana suciedad de él. Y vean lo que dice, y todas nuestras justicias. ¿Y a qué se refiere con todas nuestras justicias? Y es interesante, hermanos, porque se refiere a todas aquellas obras buenas que el ser humano caído hace, porque el ser humano caído hace obras buenas y obras malas, pero está caído. Y Isaías dice que nosotros los seres humanos somos como suciedad y que todas nuestras justicias, todas nuestras obras buenas, no está hablando de las obras malas, ya sabemos que las malas son malas, está hablando de todas las obras buenas que nosotros podamos hacerle al prójimo o aquellas obras buenas que hagamos para Dios, porque hay gente que está en la iglesia del Señor, los tibios, por ejemplo, hay tibios incluso que están sirviendo en la iglesia. Esas obras buenas que están haciendo, esas obras de justicia, son como trapos de inmundicia. Son como, digámoslo así, como vendas de leproso. Son como vendas, digámoslo así, de menstruación. Eso es exactamente la idea que tiene. Malolientes delante de Dios. Luego, siempre, digamos, con respecto digamos, a esta parte donde habla de que el hombre queda, digamos, pasajes que argumentan que el hombre quedó atestado de maldad, nosotros también tenemos en Romanos, en el capítulo 3, ustedes lo pueden leer, del versículo 10 al 20. Vamos a leer los primeros versículos solamente. Romanos 3, solamente vamos a leer los primeros. Romanos 3, Pablo habla extensamente de esto. Versículos
del 10 al 20. Pero vean, empecemos desde aquí del 10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Por qué el hombre, no puede, el hombre caído no entiende? No tiene entendimiento. Porque no tiene el espíritu. Porque está muerto espiritualmente. No hay quien busque a Dios. No tenemos, hermano, no podemos. Dios nos alcanza. Dios es el que se tiene que revelar a nosotros. Si Dios no se revelara a nosotros, nosotros jamás buscaríamos a Dios. Y ya lo hemos visto, cómo se revela Él a través de la creación, a través de la ley escrita en nuestros corazones, a través de su palabra. Dice entonces, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. A una se hicieron inútiles. Esa palabra inútiles tiene, digámoslo así, una idea, digamos, como cuando la leche se agría y se pone mala. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahí el apóstol Pablo sigue para abajo y ustedes eso lo pueden leer. Ahí dimos una introducción. También en Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Nosotros acá, Romanos 7, 18. Dice lo siguiente, es el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo, hermanos. Luego tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne, dice los designios, aquí está hablando, hermanos, de los, más que todo se refiere a las intenciones del corazón, se refiere a los pensamientos. Dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está hablando de quiénes, del impío, de aquellos que están, digámoslo así, de aquellos que no han nacido de nuevo, no han sido redimidos, no han creído, no se han arrepentido, no viven bajo el señorío de Cristo. Y los que viven, dice, pero me gusta mucho esta parte, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos. Cuando estábamos, hermanos, cuando nosotros estábamos en Cristo, no podíamos, por más que intentáramos, no podíamos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo dos poderes, hermanos, que el único que los venció fue Cristo, el único. Dos poderes, bajo la ley del pecado y bajo el poder de las tinieblas. No podemos, no podíamos, por eso no se puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí vamos viendo, hermanos, esa es la condición de la maldad del hombre. Vean en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías, estamos citando apenas algunos pasajes de los muchos que hay. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice, vamos a ver acá, Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Mudará. ¿De qué está hablando? Mudar, cambiar. ¿Cambiará el etíope su piel? El etíope tiene por característica racial, digamos, su color de piel es negro. Es negro. Dice, puede, en otras palabras, ¿puede el etíope cambiar su color de piel? ¿O el leopardo cambiar sus manchas? Puede. Y aquí, digamos, lo que se espera es una respuesta negativa. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque por naturaleza el etíope es negro y el leopardo tiene manchas. Y continúa diciendo Jeremías, así también, y vuelve a hacer otra pregunta, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Esa respuesta, digamos, aquí lo que se espera es una respuesta negativa. Por supuesto que no.
¿Por qué no podemos hacer el bien? Sí, porque estamos habituados a hacer el mal, estamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bajo una naturaleza innata de maldad. Por eso el Señor no vino, hermanos, a mejorarnos. Él vino a cambiarnos, a transformar nuestro corazón. El Señor, hermanos, no solamente vino a darnos vida eterna, no solamente vino a perdonarnos. Él, sí, Él vino y nos dio vida eterna. Él vino y nos perdonó. Pero Él no nos iba a dejar en la misma condición en la que estábamos, en esa misma naturaleza. Él vino también a darnos un nuevo corazón, a transformarnos, digamos, para que nosotros entonces pudiéramos vivir, digamos, conforme a su señorío, conforme a su voluntad. Entonces, aquí nosotros tenemos una buena, digámoslo así, bastantes pasajes que nos hablan acerca de esto. Entonces, todos nosotros, sin excepción, somos pecadores por naturaleza, por medio de los hechos que hemos cometido, inclinados de nacimiento al mal. Quizá las escrituras que acabamos de citar, hermanos, nos resulten ofensivas. Sin embargo, es importante notar, hermanos, que su acusación, la acusación de Dios en contra de toda la humanidad, está atestiguada en cada página de las Sagradas Escrituras. Además, si somos honestos con nosotros mismos, hermanos, tenemos que confesar que las acusaciones también están confirmadas por nuestros propios pensamientos, palabras y hechos inmorales que hemos cometido. Todos nosotros somos culpables y sin excusa delante de Dios. Eso es lo que nos dice también el libro de Romanos, que podemos ir ahí un momentito para que ustedes lo vean. Vamos a Romanos, ahí mismo donde estábamos, Romanos capítulo 3. Bueno, no hay excusa. Vean lo que nos dice aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Primero leamos el 9 y después vamos al 19. Primero el 9, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Somos nosotros los cristianos mejores que los judíos? De ninguna manera. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es interesante, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿A quiénes están acusando entonces? ¿A quién acusa a Dios? A toda la humanidad. Toda la humanidad ha quedado acusada. Todos están bajo pecado. Judíos y gentiles conforman toda la humanidad. Los judíos, el pueblo de Israel, y los gentiles somos todos los demás. Vean el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? ¿Solo los judíos? No. En aquel tiempo no. En aquel tiempo, recuerden, judíos tenían la ley escrita y los gentiles no tenían la ley escrita. Pero aquí Pablo dice que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero ¿quiénes estaban bajo la ley? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque tienen la ley escrita en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Toda la humanidad está bajo la ley de Dios. Nadie está exento en ignorancia. Y vea lo que dice Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie escapa. Ningún ser humano escapa de estar bajo el juicio de Dios. Por eso es la necesidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Esa es la necesidad. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Entonces, hermanos,
aquí, ¿hasta dónde vamos? Entonces, el hombre, como decíamos, quedó condenado, quedó convicto. Y es interesante esas palabras. Y están en la Biblia. El hombre quedó condenado, todo ser humano quedó condenado. Todo ser humano nace condenado. ¿Por qué? ¿Por qué nace condenado? Porque no tiene una oportunidad de perfección, porque ya viene con el chip malo. Todos nacemos bajo la ley del pecado, con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos muertos espiritualmente. Entonces, ninguno de manera natural, en sus propios esfuerzos, puede obrar perfección. Ningún ser humano. Entonces, por eso todos estamos condenados. Inmediatamente el hombre apenas puede, empieza a pecar. Quedamos convictos de Dios, transgresores de la ley de Dios, bajo el poder condenador de la ley. Esa es la condición del hombre bajo su nacimiento, hermanos. Y podemos ver algunos pasajes de eso. Vamos a Juan capítulo 3. De hecho, algunas de estas cosas ya nosotros la hemos visto, pero es importante porque ahorita estamos viendo la condición del hombre después del pecado. Entonces, capítulo 3, versículo 17 al 19. Ven qué interesante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así despacito nuevamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo interesante, hermanos. El Señor viene a salvar. Él vino a salvar al mundo, no a condenarlo. ¿Por qué no viene a condenarlo, hermanos? Porque todo el mundo está condenado. El que en él cree, vean lo que dice, el que en él cree no es condenado. El que en él cree en su persona, en su obra, y se somete como consecuencia a su señorío, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre, hermano, no tiene ninguna opción. Si bien es cierto que todos estamos condenados, el hombre no tiene ninguna opción porque Dios puso a su Hijo. Dios nos entregó a su Hijo. Lo único que tenemos que hacer es por fe, por gracia, es tomar ese regalo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido pasado, tiempo pasado, porque no ha creído en el unigénito, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que al final condena al hombre? No son sus pecados, hermanos. Todos teníamos un expediente delictivo espantoso. Todos hemos pecado. Entonces no eran esos pecados. No son esos pecados los que realmente me están condenando. Sí, claro, me hacen culpable, soy culpable, pero lo que realmente me condena es rechazar el regalo, es rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente me condena. Por eso, si seguimos leyendo ahí no lo dice. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. El rechazo de la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Tenemos ese pasaje ahí. Luego podemos ir, digamos, por ejemplo, vamos digamos, acá, digamos, para ver algunas conceptos acá, digamos, como los que estábamos mencionando, condenado, convicto. Podemos ir a Romanos, al capítulo 3 versículo 23. Vean lo que, un pasaje muy conocido. Yo sé que más de uno se lo sabe. Romanos 3 23. ¿Qué nos dice Romanos 3 23? No hay que andar buscando mucho, hermanos. Vean lo que dice Romanos 3 23. Porque no hay diferencia. Voy a tomar la última partecita de Romanos 3:22, dice. Porque no hay diferencia. ¿Entre quiénes? Judíos y gentiles. No hay diferencia.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Todos necesitamos de Cristo. Todos, absolutamente todos. Ustedes lo pueden ver, Romanos 5:18. Romanos 5:18 nos dice: así que, como por la transgresión de uno, la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán. Vino la condenación a todos los hombres. O sea, Adán pecó y como consecuencia todos, digámoslo así, quedamos muertos espiritualmente bajo una naturaleza pecaminosa. Esa es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién? De Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ve qué interesante, mucha gente dice, es que si no fuera por Adán, es que Adán, digámoslo así, fue el que metió la pata. Si yo hubiera estado ahí con todo lo que Dios, como Dios tenía a Adán, yo no hubiera pecado. Bueno, Adán era el primer hombre, el hombre, la primera creación de Dios, el hombre sabio, inocente. Digamos, así no tiene punto de comparación con ninguno de nosotros, hermanos. O sea, Adán, si Adán pecó, nosotros peor. Así que digamos un ejemplo, pero vean qué interesante, muchas personas culpan a Adán. Sí, Adán pecó, pero vean qué interesante, no hay ninguna excusa. Ahí está nuestro Señor Jesucristo ofreciendo salvación, que no le está costando a usted nada. Así como Adán pecó y a usted, digamos un ejemplo, prácticamente recibió la consecuencia, hay alguien, digámoslo así, que, como lo dice este pasaje, de la misma manera, por la justicia de uno, por la obediencia perfecta de uno, por la satisfacción completa del Padre hacia ese uno, Cristo Jesús, dice, todos los hombres, digámoslo así, reciben justificación de vida. Todos aquellos que creen en Él. Todos aquellos que creen en Él. Únicamente los que creen en su persona, en su obra, y como consecuencia se someten a su señorío. Siempre es importante decir eso. Y como consecuencia se someten a su señorío. Porque Él es un rey. Él es un rey. Y yo no puedo, digamos, él trae un reino. Nos sometemos al rey y nos sometemos a su reino. Venga a nosotros tu reino. Muy bien. Entonces, en Romanos 8:1, todos lo sabemos, ese pasaje, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero, ¿y los que no están en Cristo Jesús? ¿Están condenados? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero los que no están en Cristo están condenados. En Judas 14:15, vean qué interesante ese pasaje, Judas capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 14 y 15. Y dice lo siguiente, de estos también profetizó Enoc. Enoc es un personaje del Antiguo Testamento. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿A qué se está refiriendo con eso? Este evento no ha sucedido. Esta es su segunda venida. Dice, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ángeles. Dice, para hacer juicio contra todos. Juicio. Y dejar convictos. Es interesante, hermanos, para hacer juicio contra todos. Y dejar convictos. Vea la palabra que usa. Convictos. A todos los impíos. De todas sus obras impías que han hecho impíamente. De todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuándo va a ser esto? Juicio de las naciones, en su segunda venida. Juicio de las naciones en su segunda venida. Y así sucesivamente, hermanos, ahí podemos tener la condición. ¿Qué es un convicto? La condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Condenado, convicto. ¿Qué es un convicto?
Es un acusado. Es muy importante también entender las palabras. ¿Qué es un convicto? Un convicto es un acusado. Tiene probado legalmente sus delitos. Hermanos, todos nuestros delitos están probados por el omnisciente juez. Todo nuestro expediente delictivo, hermanos, está probado. Estaba probado por el omnisciente juez. No hay nada que demostrar, hermanos. Por esa razón éramos convictos. Yo le estoy hablando en este momento a creyentes. Entonces, sabemos que ese expediente, sabemos dónde está. Esa acta de los decretos, ese expediente delictivo, ¿dónde está hoy? Clavado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió por él. Y es interesante, hermanos, porque a veces no entendemos eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro expediente delictivo y lo clavó en la cruz? Hermano, ¿sabe qué significa eso? El perdón judicial. Ese es el perdón judicial de Dios hacia nosotros por medio de la obra de Cristo, cuando nos imputa su justicia. El perdón judicial. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que a partir del momento en que nosotros nos rendimos al señorío de Cristo, a partir del momento que hemos creído en su persona, en su obra, a partir de ese momento, hermanos, nosotros sabemos que en nuestra fragilidad humana vamos a fallar. Eso lo sabemos y hemos fallado todo este tiempo, hermanos. Todos los días fallamos. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Significa que ninguna de esas faltas, de esas fallas, han sido contabilizadas en el Tribunal Supremo de Justicia Eterna. Ya ahí el verdadero creyente, hermanos, ya las faltas que tengamos, las transgresiones que podamos cometer como creyentes, ya no se registran allá, no se registran en el Tribunal Supremo de Justicia Divina. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nuestros pecados ya y podemos pecar y no pasa nada. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, digamos, que el Señor, al perdonarnos a nosotros judicialmente en la cruz, Él nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay consecuencias eternas para el creyente. Pero ya sabemos y lo hablamos siempre y lo hemos hablado, digamos, que sí hay consecuencias terrenales, las consecuencias temporales de nuestros pecados, pero ya no se cuantifican en la eternidad. Se cuantifican acá, digámoslo así, el Señor, ¿cómo? Pero ya ahora no como un juez llevando juicio a un convicto. No, ya no de esa manera, porque el Padre nos perdonó judicialmente, nuestro expediente está en la cruz. Entonces, ¿de qué manera el Señor ahorita se relaciona con nosotros? Como un padre con un hijo. ¿Qué hace Él cuando nosotros fallamos? Nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y muchas veces el Padre nos disciplina, pero nos disciplina como un padre a un hijo. El padre, o nosotros como padres no votamos a un hijo, no echamos ya a un hijo. De momento se interrumpe la comunión, hermanos, pero una vez que nosotros volvemos de nuevo, confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, esa comunión se vuelve otra vez a activar. Y el Padre siempre nos recibe en su gracia. Y eso es algo precioso, hermanos. Entonces, hablemoslo ahora. Nosotros ahora tenemos, digámoslo así, una relación padre a hijo. Comunión, es una relación de comunión. Ya no estamos como antes. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Estábamos, digámoslo así, como convictos delante de un juez. Y eso es maravilloso, hermanos, que nosotros lo sepamos. Entonces, un convicto es un acusado que tiene probado legalmente un delito, en este caso delante de Dios, aunque no lo haya confesado. Es un recluso de Dios. Eso éramos nosotros, reclusos, reos de Dios. Tiene, digámoslo así,
por ejemplo, un recluso de Dios tiene por libertad condicional su vida terrenal. Sí, claro, los impíos, digámoslo en otras palabras, todo impío vive una libertad condicional de parte de Dios, terrenalmente, con la intención de que, se arrepienta, de que confiese su pecado, de que abrace la gracia de Dios. Pero después de esta vida, si no hubo arrepentimiento y no creyó en Cristo, su destino temporal, será el infierno, como lugar de reclusión. Vamos a ponerlo así, nuevamente para ilustrarlo. El impío está viviendo, hermanos, como un prófugo de la justicia. Dios lo está permitiendo, está viviendo como un prófugo de la justicia. Él está viviendo su vida a su modo, a su antojo. Digamos, pero eso en realidad es un prófugo. Cuando el Señor lo llama a su presencia, es decir, cuando la muerte lo alcanza, en ese momento es como si él es atrapado por la justicia de Dios. La misma palabra de Dios no lo dice. Está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. La justicia de Dios lo atrapa. Y en ese momento, él era un impío. ¿Y cuál es su destino temporal? El lugar de tormento, el infierno, debajo de la tierra. Ese es el lugar temporal. ¿Por qué decimos? Es como una prisión temporal. Porque ese no es el lugar definitivo de los impíos. ¿Cuál es el lugar definitivo? El lago de fuego. Entonces, él va a estar ahí hasta qué momento? Hasta que el Señor lleve ese lugar de tormento y lo lleve todos los que están ahí y los ponga en su presencia. Ya lo hemos visto en el juicio del trono blanco, que están todos de pie ante Dios. Pero ¿hay alguna posibilidad de arrepentimiento ahí? ¿De misericordia? No. Ellos solo estaban ahí en el infierno, en el lugar de tormento, como una prisión temporal, como una prisión preventiva, esperando ese gran día, para que sea ratificada la sentencia y enviados al lago de fuego. Entonces, hermanos, después de esta vida, si no hubo arrepentimiento y la persona no creyó en Cristo, su destino va a ser el lugar de tormento. Ese va a ser como lugar de reclusión. Y Proverbios 11.7 nos dice algo interesante. Proverbios 11.7. Vamos a Proverbios 11.7. Proverbios 11.7 a nosotros nos dice, Proverbios 11.7, nos dice lo siguiente. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Es interesante, cuando muere ya no hay nada que hacer, pereció su esperanza. ¿Cuál es la esperanza del hombre? Bueno, Pablo dice que la esperanza del hombre es la gloria de Cristo. Esa es la esperanza del hombre, es la gloria de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces perece su esperanza, perece ver a Cristo, perece estar con Cristo toda una eternidad. Y dice, y la expectación de los malos perecerá. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto acá? La única esperanza, o sea, en este momento, digamos, la única ventaja que tiene el impío es estar vivo. Porque si está vivo, todavía hay esperanza para él. ¿De qué? De arrepentimiento, de volverse al Señor. Pero una vez atrapado por la justicia divina, en el momento que el Señor lo llama a su presencia, se acabó. El hombre entonces, hermanos, también veíamos nosotros, es algo que ya también hemos estudiado, que el hombre quedó bajo la ira de Dios. Él quedó bajo la ira de Dios. Hay bastantes pasajes que nos habla acerca de eso. O sea, ¿qué significa bajo la ira de Dios? Bajo el castigo eterno, según sus obras. El impío va a recibir castigo según sus obras. Y de esto nos habla a nosotros, por ejemplo, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, versículos del 5 al 9. Vamos a ver, por ejemplo, solamente dos versículos, porque esto es algo que ya, digamos, en algún momento lo habíamos visto, cuando vimos las malas noticias. Entonces, estamos solamente viendo, digamos, la condición del hombre, haciendo un repaso muy breve.
Juan 3:36 también nos dice que el hombre está bajo la ira de Dios, el hombre impío. Veamos un par de pasajes. Veamos, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses, veamos, primera de Tesalonicenses 5:9. Nos dice lo siguiente, nos dice, porque no nos ha puesto Dios, Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quiénes? A los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hágalo usted al revés. Dios no ha puesto para ira a los creyentes, pero sí a los impíos. Entonces, hay una ira que viene para los impíos. Ahí tenemos ese pasaje, como les digo, está 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9, 1 de Tesalonicenses 1:10, Efesios capítulo 2, versículo 3, también nos habla de eso. Juan 3:36, vean lo que dice Juan 3:36, un pasaje también muy conocido por nosotros. Juan 3:36, y nos dice lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, y es interesante, el que rehúsa creer, hermanos, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es interesante, vean lo que dice. No dice que la ira de Dios va a estar sobre él, no, está sobre él. Tiempo presente, está sobre él. Entonces todo impío, todo inconverso, todo tibio, todo moralista, todo religioso, la ira de Dios está sobre él. Muy importante que lo tengamos presente. El hombre también después de la caída quedó bajo maldición, es algo que ya también hemos visto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué el hombre está bajo maldición, hermanos? Porque todo aquel que quiera vivir según ese hombre, tratando de agradar a Dios en sus propios medios, tratando de cumplir la ley en sus propios medios, con solo que ofenda en un punto la ley, es maldito. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, como todos nosotros éramos pecadores, todos éramos malditos. Todos, el hombre quedó maldito. Vamos un momentito a Gálatas 3:13, por ejemplo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué se tuvo que hacer maldición él? Recuerden, él es nuestro sustituto, se tuvo que hacer maldición él, porque nosotros estábamos malditos. Dice, hecho por nosotros maldición, permítame aquí, que ya, 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Y si nosotros vamos a Santiago, vamos a Santiago, a ver si, bueno, al capítulo 2, vean lo que nos dice acá Santiago. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, esto es para los religiosos, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Maldito, maldito. Se hace culpable de toda la ley. También el hombre quedó, hermanos, después de la caída, quedó bajo el poder de las tinieblas. Es algo que nosotros ya también hemos visto. Nosotros vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 14, que el Señor dice que nos libró de la potestad, del poder de las tinieblas y nos pasó al reino de su amado Hijo. También nos dice que en Juan capítulo 5, versículo 19, que este mundo está bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Según de Corintios capítulo 4, según de Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo nos ha cegado el entendimiento. Estamos ciegos, el Dios de este siglo, Satanás. ¿A quiénes? A los incrédulos.
Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. En Colosenses 2:15 dice, ¿se acuerdan? Él dice que él avergonzó públicamente a los principados y a las potestades en la cruz. Las avergonzó públicamente triunfando sobre ellas. Entonces, todo esto, ¿qué nos dice? Que el Señor, o sea, perdón, digamos que el diablo, el poder de las tinieblas, estaba, digámoslo así, digamos, tenía potestad la tiene actualmente, potestad sobre el impío, potestad sobre el religioso, sobre el tibio. Todavía lo tiene. Eso lo veíamos el domingo pasado en la iglesia, en el estudio del domingo. Pero ¿qué pasa con aquellos que, digamos, que en algunas iglesias ahí se ven que se revuelcan todos, que están con demonios? Hermanos, por favor, ¿de qué se sorprenden? ¿Acaso que todos los que están en la iglesia son creyentes? ¿Acaso que todos los que están en la iglesia tienen el Espíritu Santo? Claro que en la iglesia hay gente, digamos, que está, digamos, puede estar perfectamente poseída por un demonio, controlada tal vez. ¿Por qué? Por sus mismas prácticas, tal vez sumergidos en la pornografía, tal vez algunos todavía, digamos, coqueteando con el ocultismo, digámoslo así, jugueteando con eso, digamos, o simplemente, digamos, la falta de rendición al Señor, digamos, que los mantiene todavía en prácticas pecaminosas sin perdonar, resentidos, heridos. Bueno, el único que no puede estar poseído por un demonio es el verdadero creyente, porque el Espíritu Santo habita en él y es más grande quien está en nosotros que quien está en el mundo. Digámoslo así, el creyente, verdadero creyente, no puede ser cohabitado por demonios. O sea, mientras que esté la presencia del Espíritu, no hay cohabitación de demonios. También el hombre, como decíamos, el hombre no quedó inhabilitado, hermano, el hombre no quedó inhabilitado y eso es muy importante que lo tengamos porque algunas doctrinas enseñan, por supuesto, digamos, otros hermanos, digamos, enseñan, digamos, que acerca de la depravación del hombre, pero la enseñan de tal manera que inclusive su libre capacidad de elegir quedó tan depravada que no puede elegir el bien. Bueno, eso no es lo que vemos en las Sagradas Escrituras, porque nosotros, digamos, si hubiésemos quedado de esa forma, entonces, ¿cómo el Señor llega y nos hace a nosotros una invitación si Él bien sabe que no vamos a poder responder porque nuestra libre capacidad de elegir está inhabilitada? O sea, eso es como que el Señor nos dijera a nosotros. Vamos, por ejemplo, a este pasaje para ilustrarlo. Vamos, por ejemplo, a, digamos, a Juan capítulo 7, por ejemplo, que ahí hay un bonito ejemplo. Juan capítulo 7. Vean qué interesante esto. Juan capítulo 7. Vamos al versículo 30, aquí, el versículo 37. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una invitación. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está invitando, pero en el fondo de su corazón el Señor dice, nadie va a venir a mí porque como todos tienen el libre albedrío, la libre capacidad de elegir, inhabilitado nadie viene y se ríe más bien de eso. Nadie puede ver, nadie puede. Por eso yo tengo que llegar a decir, usted sí, a usted no, usted sí, a usted no. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Les muestro otro pasaje, por ejemplo, también donde el Señor nos invita. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 11. Vean esta otra invitación. Mateo, capítulo 11. Ustedes ya la conocen también, un pasaje muy lindo. Mateo capítulo 11, en el versículo, vamos a ver, Mateo 11, acá. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor me invita, pero como yo tengo mi libre albedrío tan depravado, no puedo ir a él. No puedo, entonces el Señor dice, yo lo invito, pero no puede porque el libre albedrío está inhabilitado. No, falso. El Señor nos invita porque nosotros en nuestra libre capacidad de elegir
podemos todavía elegir. Ahí, digámoslo así, está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Viva. Entonces, Juan 5:40, en Juan 5:48, bonito ejemplo de esto. Vean ustedes en Juan 5:40, que el Señor también nos dice aquí algo bien, bien bonito. Dice, vamos a ver acá, Juan 5:39. Aquí, Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Pero, Señor, ¿cómo voy a ir si yo tengo depravado mi libre albedrío? ¿Cómo voy a ir? Tú me invitas, pero yo no puedo. El Señor me invita porque puedo. Él me hace la invitación. Él me hace la invitación. Yo elijo. Puedo, yo elijo. Toda la iniciativa es del Señor. La iniciativa del Señor derrama su palabra, su evangelio, el Espíritu Santo, digamos, de tal manera, digamos, un ejemplo para que yo. ¿Se le fue a don Oscar o fue a mí? Fue a don Oscar porque sí, sí, eso estaba escribiendo en el chat. Gracias. Con gusto. Familia, perdonen, tuve ahí un apagonazo acá de energía, nos dejó momentáneamente sin internet. Estamos conectaditos todavía. Sí, Sí, aquí señor, aquí estamos. estamos. Muy bien, familia. Entonces, ya estábamos terminando. Entonces, estábamos acá mencionando acerca de esa libre capacidad de elegir que se mantiene viva en nosotros, digamos, ante las invitaciones, digamos, que nos hace el Señor. Entonces, hermanos, nosotros hasta aquí hemos visto cómo quedó el hombre después del pecado. Esa fue, digamos, la condición trágica en la que el hombre quedó. Y ese es el gran abismo que el hombre produjo entre él y su creador. Entonces nosotros vamos a quedar aquí ya con este modulito y vamos a entrar, Dios mediante, la próxima semana con la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Dentro de, digamos, de los fundamentos de la fe, ¿qué estudiamos nosotros? Bueno, ya nosotros hemos estudiado la persona de Jesucristo, las malas noticias, las buenas noticias, la naturaleza de Dios, el carácter del hombre, que es lo que estábamos estudiando ahorita acá. Vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo, vamos a estudiar acerca de la iglesia, vamos a estudiar, o sea, la iglesia, la comunión, la adoración, vamos a estudiar acerca de la adoración del creyente. Todo esto es parte, digamos, de lo que son fundamentos. Entonces, a partir del próximo viernes, con la persona del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y si hay alguna consultita, con mucho gusto. Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias en esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo precioso que eres, por lo maravilloso que eres, por lo excelso que eres, Señor. Gracias, amado Señor, por tu obra, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Queremos en esta noche, Señor, precioso y bendito, darte las gracias, Señor, y pedirte, Señor, que te quedes en nuestros hogares, que tú continúes señoreando en nuestros hogares, en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Y que en todo tú continúes siendo glorificado, Señor. Gracias una vez más por tu inmenso amor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.